Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy traigo una historia no mía, pero sí interesante de Sword Art Online. Si es que te gusta, puedes darle un like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia no me pertenece, ni las imágenes. Créditos a sus respectivos autores. Sin más que decir, que siga el fanfic. Chapter 20. Chapter 20, no talone con los ojos entrecerrados, Drifter observó la figura de Kirito que se alejaba. Luego, se giró hacia Asuna, quien lo fulminaba con la mirada. ¿Cómo podía una chica de 14 o 15 años dar tanto miedo? Explicar. No aquí. Arruinaría todo lo que Kirito ha hecho. Vamos, deberíamos alcanzarlo. Intentó transmitir la mayor calma posible, para que la chica no empezara a discutir en medio de la sala del jefe. Por suerte, Asuna le concedió el beneficio de la duda y asintió brevemente. Drifter recorrió con la mirada a los demás miembros del grupo de asalto. La mayoría seguían conmocionados, pero el rostro de Kibao se tornaba de un tono que el lancero nunca había visto, lo que solo podía significar que estaba a punto de estallar. Ágil, lo sé, anda. Intentaré calmar los nervios aquí abajo, aunque dudo que funcione. Eso te dará tiempo suficiente para explicarles las cosas y llegar a él. Gracias, hombre. No hay problema. Dile al pequeño que todavía es bienvenido en mi tienda. Servirá. Sonriendo, Drifter les indicó a sus compañeros que lo acompañaran. Si bien Kirito había tomado el control durante la pelea, y qué bien que lo hiciera, de lo contrario habrían muerto más personas, parecía que el mando había vuelto a sus manos una vez que estuvieron a salvo. Le gustaba bastante este arreglo. Dirigir una batalla era estresante. A grandes zancadas, el grupo de 5 salió de la sala del jefe y subió las sombrías escaleras que conducían al segundo piso. Antes de que Asuna pudiera abrir la boca para exigir respuestas de nuevo, Drifter comenzó a hablar. Hablemos mientras caminamos. Odiaría perder a Kirito ahora por ser demasiado lentos. Justo detrás de él, Asuna asintió con un bufido. Drifter notó que Nautilus seguía algo confundido, mientras que Yuna, tras la adrenalina, tenía una expresión pensativa que le hizo creer que ya sospechaba las razones de Kirito para actuar así. En cuanto a Sinon, aún no había dicho nada tras su pequeño arrebato en los aposentos de Ilfan. A Drifter le pareció que la chica era tranquila y calculadora desde su primer encuentro, así que probablemente no se alejaba mucho de la línea de pensamiento de Drifter y Ágil. Lo que Kirito acaba de hacer fue evitar que comenzara una cacería de brujas, Asuna. Y es muy posible que haya salvado un montón de vidas. ¿Qué quieres decir? ¿Qué cacería de brujas? Contra los beta testers. Claro. Sinon se dio una palmada en la frente y frunció el ceño. Drifter no estaba seguro de si estaba enojada consigo misma por no haberse dado cuenta antes o con Kirito. Sea como fuere, asintió y continuó. Así es. Gracias a todas esas tonterías que soltaba Kibao, estábamos a punto de desgarrarnos por dentro. La gente empezaría a mirar a los miembros de su grupo, a sus amigos, y se preguntaría si eran beta testers, esperando robarles todo su botín y su esfuerzo. Por la forma en que hablaba ese estúpido cabeza de cactus, incluso parecía que los beta testers dejaban morir a otros jugadores a propósito. O incluso peor. Los demás captaron rápidamente lo que Drifter y Sinon insinuaban. Ninguno de ellos era tonto, después de todo. Sí, ni siquiera quiero pensarlo desde esa perspectiva. En fin, Kirito, que por cierto es un beta tester, lo entendía. Y sabía que si permitíamos que continuara, nunca terminaríamos este maldito juego. No si no podíamos confiar en la gente con la que luchábamos. Una vez más, Drifter sintió el impulso de maldecir y darle una buena paliza a Kibao. Si bien era comprensible que el jugador estuviera enojado y lamentando la muerte de Diabel, sus acusaciones casi habían destruido todo por lo que su líder de cabello azul había trabajado tan duro. No, lo habrían hecho si Kirito no hubiera decidido asumir la responsabilidad. Kirito se dio cuenta de todo eso. Interpretó al lobo feroz, el villano. Ahora, cuando alguien piense en betatesters, solo pensará en él. El golpeador.
Maldito sea el idiota que inventó ese nombre. Se va a poner de moda. Pero, eso es tan injusto. El lancero dejó escapar una risa seca ante el argumento de Asuna. Lo es. Y aunque me pese admitirlo, probablemente era la única manera de acabar con la lucha interna antes de que empezara. Al menos no se me ocurrieron mejores ideas en el calor del momento. La gente odiará a Kirito por esto. Se sacrificó para darles a todos una mejor oportunidad. Nautilus abrazó a Yuna con un solo brazo antes de soltarla. La cantante, siempre tan enfática, tenía los ojos húmedos. Por suerte, aún no era tan grave. Al menos, Drifter esperaba que no. Esa era su intención, sin duda. Pero no todos son tan idiotas como Kibao. Si Ágil y nosotros llegamos a esa conclusión en cuestión de segundos, la mayoría de los jugadores también lo harán, después de superar el enojo inicial. Recuérdame que le envíe un mensaje a Argo explicándole todo más tarde. O, mejor aún, deberíamos concertar una reunión con ella. Que corra la voz sobre lo que realmente sucedió antes de que el hombre cactus empiece a balbucear sus discursos de odio a cualquiera que quiera escucharlo. Aún así, la gente seguirá desconfiando de Kirito. Se convertirá en un solitario. Un paria. Drifter se detuvo, se giró y sujetó el hombro de Sinon. Hizo una mueca, pero rápidamente la ocultó tras una expresión seria mientras observaba al grupo. No, si tenemos algo que decir al respecto. Kikouka ya había salido por la puerta y corría hacia el estacionamiento antes de que se cortara la transmisión en vivo. Descubre quién es ese Kirito inmediatamente. Ya lo hice, señor. Comparamos su rostro con el de las víctimas más activas durante la pelea contra el jefe. Aquí. Kikouka agarró la tableta que le entregó su subordinado, que mostraba el rostro de un adolescente, con el pelo negro despeinado y ojos negros. Revisó rápidamente el archivo mientras se subía al asiento trasero de su coche. Kirigaya Kazuto, 14 años, padres fallecidos, vive con su tía, su tío y su primo. Hackeó una base de datos del gobierno para averiguar quiénes eran sus padres cuando tenía 10 años. Arqueando una ceja, Kikouka releyó rápidamente la última línea. No estaba seguro de si debía sentirse tan impresionado considerando que lo que el chico hizo era ilegal, pero claro, él solo era un niño. Ya no importaba. Nagouka-kun, por favor, llama a la familia del niño y diles que nos esperen en el hospital lo antes posible, si es que no están ya en camino. Sí, señor. Mierda, dejé mi teléfono en la oficina. Kichan, préstame el nuestro. La conductora sacó ágilmente su teléfono del bolsillo, lo desbloqueó y se lo entregó a su jefe. En el asiento del copiloto, Nagouka hablaba a toda prisa con la familia de Kirito. Por los fragmentos de conversación que escuchó, ya casi estaban en el hospital donde Kirito se encontraba. Hola. Ki. Soy yo, Ogaka-san. Señor. ¿Viste la transmisión de Sao, verdad? Bien, necesito que empieces a trabajar en dos cosas. Primero, descubre cómo demonios hizo Kayaba eso y por qué. Segundo, identifica a todos los jugadores que estuvieron presentes en la pelea contra el jefe y elabora un plan para trasladarlos al Lunar Hospital Militar General. Sí, sé que no son soldados, no soy tonto. Pero sus caras acaban de aparecer en todos los canales de noticias y sitios web del mundo, y dudo mucho que esto haya sido una treta puntual de Kayaba. Si participan en unas cuantas incursiones más, pronto alcanzarán el nivel de celebridades mundiales. Sí, lo sé, lo sé. Solo mantén a raya a los tiburones mientras intentamos resolver este lío. Haré una declaración más tarde. Bien, quiero toda esa información lista en mi escritorio cuando regrese. Para cuando Kikouka terminó de dar sus órdenes, ya habían llegado al hospital. Tras tomarse un momento para alisarse la ropa y el cabello, el hombre se dirigió a la habitación donde Kirigaya Kazuto estaba hospitalizado y llamó. No estaba seguro de si alguien abriría, pero parecía que los Kirigaya habían llegado incluso más rápido que él. Una chica de unos 13 o 14 años, de pelo negro y flequillo, abrió la puerta. Tenía los ojos hinchados y rojos, lo que dejaba claro que había estado llorando. ¿Sí? Buenas tardes. Debe ser Kirigaya Sugua, ¿verdad? ¿Puedo pasar?
Debo hablar con tus padres. Señor Seihiro, ¿es usted? Déjelo entrar, querido. La adolescente se hizo a un lado para dejarlo entrar, antes de regresar a su lugar junto al niño en la cama del hospital. Kikouka no podía verle la cara por el nervejear, pero no le hacía falta. Prácticamente todo el mundo lo sabía. Señorita y señor Kirigaya, gracias por dejarme entrar. Estoy seguro de que todos vieron la transmisión en vivo, ¿no? Es difícil no hacerlo. El tío y padre adoptivo de Kirito, no, de Kazuto, Kirigaya Minetaka, resopló. Kikouka no pudo evitar reírse, aunque ninguna de las mujeres presentes parecía divertida. Kirigaya Midori se levantó para saludarlo. Señor Seihiro, ¿qué demonios pasó? La mujer le gritó en la cara con una intensidad que solo una madre preocupada por su hijo podía. Le recordó a Kikouka por qué nunca se casó. Señora Kirigaya, me avergüenza decir que seguimos tan perdidos como usted. Aunque me duela admitirlo, Akihiko Kayaba es un genio. Mi equipo aún intenta descifrar los detalles. Pero esa no es la razón principal por la que estoy aquí. Se trata de la situación única de Kazuto. ¿Te refieres a ese golpe? Mi Kazuto no es un tramposo. Jamás habría dejado morir a ese hombre a propósito. Kikouka levantó las manos en señal de rendición, intentando calmar a la mujer. Ya conocía a Kirigaya Midori y sabía que no solía comportarse con tanto pánico. Pero acababa de ver a su hijo adoptivo convertirse en el enemigo de los 8000 jugadores restantes de SAO, así que su angustia era comprensible. Lo entiendo y le creo plenamente, señora Kirigaya. Esta es la primera vez que logramos echar un vistazo a SAO, así que no puedo ni siquiera imaginar la dinámica que se desarrolló entre los jugadores durante este último mes. Sin embargo, si tuviera que apostar, diría que su hijo simplemente evitó que se desmoronaran. Debería estar orgullosa. La familia Kirigaya se relajó al unísono. Probablemente les preocupaba que Kikoula se creyera todo el asunto del golpeador y acusara a Kazuto de algo. Obviamente, eso no iba a pasar, pero ver a alguien a quien apreciabas mucho luchar a muerte contra un monstruo gigante y luego ser rechazado, mientras que sus compañeros sí, no te hacía ningún bien mental. En ese sentido, necesito su autorización para trasladar a Kazuto a una instalación más segura. ¿Qué? ¿Por qué? Que sepamos que Kazuto no ha hecho nada malo, e incluso salvó la vida de muchos en el grupo de asalto, no significa que todos lo sepan también, señor Kirigaya. Sobre todo los familiares de las víctimas fallecidas de SAO. Estarán de luto y doloridos, y no pensarán con claridad. No quiero arriesgarme a ningún accidente. Les tomó un momento asimilar sus palabras, y cuando lo hicieron, la familia rápidamente aceptó su sugerencia. Kikouka no se quedó mucho tiempo. Había mucho que hacer hoy y muchos problemas que resolver. Sin embargo, antes de irse, le dio una palmadita en el hombro a la pequeña Sugua. No te preocupes, tu hermano estará bien. Aunque parezca que los dejó a todos atrás, no está solo. Y es fuerte. Lo volverás a ver pronto. El segundo piso de Aincrad no se parecía en nada a lo que Drifter había imaginado. Por alguna razón, lógica, que obviamente no aplicaba a un videojuego, pensó que sería similar al primer piso, con llanuras y bosques. En cambio, lo que vio fue una vasta sabana sin fin aparente. En el límite de su visión se alzaba una ciudad, que debía ser el equivalente a la ciudad de los comienzos. Sin embargo, la impresionante vista sería motivo de preocupación más tarde. En ese momento, Drifter y el resto del grupo estaban más preocupados por el joven jugador que caminaba lentamente hacia la ciudad, absorto en sus pensamientos. Kirito solo los notó cuando Sinon le dio un puñetazo en el hombro. Estúpido. Mudo. Egoísta. ¡Ay! Drifter rió disimuladamente ante la expresión confundida y algo dolida de Kirito. Cuando el chico se giró hacia él, su boca se estiró en una sonrisa. ¿Te lo mereces, Kirito? Creo que sí. ¿Pero por qué están todos aquí? Sinon, puedes golpearlo de nuevo. Todo el grupo, menos Kirito, se rió de lo que dijo Nautilus. Sinon lo golpeó de nuevo, muy suavemente.
Y, mientras Kirito seguía aturdido, Asuna controló su expresión y se acercó a él, con las manos en las caderas. Sus ojos color avellana transmitían tal intensidad que los chicos retrocedieron unos pasos, tragando saliva. Kirito, Drifter explicó por qué hiciste todo eso en la sala del jefe. Ahora lo entendemos, pero no significa que nos guste. No quería arrastrarte al lío que causé. Y por eso dije que eres egoísta. Literalmente nos salvaste la vida durante la pelea. ¿De verdad creíste que te abandonaríamos? Lo siento. Tras la reprimenda, Drifter aprovechó la oportunidad y volvió a enviarle una invitación a Kirito. Además, al aceptar, lo nombró líder del grupo. Ante su mirada inquisitiva, tenía una respuesta sencilla. Nos ayudaste a superar Ilfan. Me sentiré mucho más seguro si nos guías. Además, ser solo un miembro del grupo es mucho menos estresante. Buena suerte. Tras abrir y cerrar la boca varias veces, y ver que los demás ni siquiera intentaban disimular la risa, Kirito desistió de argumentar que era un jugador solitario. Seguía sin creerse apartamento para ser líder de grupo, pero sinceramente, estaba tan abrumado por el hecho de que Drifter, Yuna, Nautilus, Shinon y Asuna lo quisieran en su grupo que se le olvidó. Muy bien, Kirito, como los únicos probadores beta entre nosotros, ¿qué deberíamos hacer ahora? Llega a Urdus, la ciudad principal de este piso, y activa el teletransportador. Este permite viajar del primero al segundo piso sin tener que atravesar la torre. Eso tenía sentido. Sin más dilación, el grupo, ahora completo, marchó hacia la ciudad antes de que el resto del grupo de asalto pudiera alcanzarlos. Chapter 21. Chapter 21, Frumaningun Urbus era un asentamiento polvoriento y antiguo, de aproximadamente la mitad del tamaño de la ciudad de los comienzos, construido en medio de un cráter. Como fueron los primeros en llegar al segundo piso y aún no habían activado el teletransportador, solo había PNJ en la ciudad, lo que a Drifter le pareció bastante divertido. Al menos por unos instantes, tuvieron toda la ciudad para ellos solos. Dime, ¿no crees que deberíamos ir a buscar objetos raros en las tiendas o pedirles misiones a los NPC? Los pensamientos despreocupados de Nautilus los detuvieron a todos. Drifter miró a su grupo, quienes consideraban la idea. Finalmente, tanto él como Asuna negaron con la cabeza. Drifter habló primero. Sin duda podríamos, y nadie podría quejarse. Arriesgamos nuestras vidas para llegar hasta aquí y, después de todo, para permitir que todos los demás hicieran lo mismo. Pero no creo que debamos hacerlo. Sí, no hay necesidad de darle a Kibao más razones para demostrar que Kirito es un golpeador. Asuna imitó comillas con sus dedos mientras hablaba y le mostró a Kirito una sonrisa que lo dejó hipnotizado por unos segundos antes de sonrojarse y asentir vehementemente. Ese sí. Gracias. Muy pronto, el grupo llegó al teletransportador ubicado justo en medio de la plaza central de Urdus. Drifter lo señaló con una reverencia fingida. El honor es tuyo, líder del partido. Por favor, no me vuelvas a llamar así nunca más. Ja. Cuando Kirito tocó el teletransportador, los 6, sin excepción, brillaron con una breve luz blanca, indicando que habían subido de nivel. El espadachín arqueó las cejas. Eso es nuevo. Antes no había ninguna bonificación de experiencia por activar el teletransportador. Eso fue todo lo que tuvo tiempo de decir antes de que alguien saliera disparado del teletransportador, que ahora brillaba, y casi lo derribara. Kirito apenas logró apartarse cuando la persona levantó la vista, vio quién era y se escondió tras él. Argo. Kibou. El agente de información emitió un chillido cuando el teletransportador volvió a brillar. 2 jugadores, vestidos con un atuendo extrañamente similar al de un ninja del siglo XVIII, entraron y observaron a su alrededor un rato. Al ver a Argo, los 2 jugadores ignoraron por completo al grupo y se dispusieron a agarrarla. Drifter no iba a permitir eso de ninguna manera. Con su propia mano disparada hacia adelante, Drifter sujetó con fuerza la muñeca de uno de los ninjas. Intentó retirarse rápidamente, sorprendido, pero Drifter se negó a soltarlo.
Si bien no se podían perder PS dentro de una zona segura, eso no significaba que no se pudiera tocar a otros jugadores, ni que las estadísticas se anularan. Y Drifter era uno de los jugadores que acababa de luchar contra el monstruo más fuerte de SAO hasta esta mañana. Su fuerza no era despreciable, y ciertamente no podía ser superada por alguien que jugara como ninja. ¿Y ahora, qué crees que estás haciendo? Ese bastardo, al observar la incursión del jefe a través de su menú, Argo sintió que el corazón le daba un vuelco cada vez que Kirito, Drifter, Yuna y Nautilus estaban a punto de morir. Y, aparte de la cantante, sucedía demasiadas veces como para que se sintiera cómoda. Cuando Diabel murió, las lágrimas amenazaron con brotar de sus ojos antes de que parpadeara y se secara la cara con fuerza. Aunque no conocía bien al jugador de pelo azul, habían hablado bastante y discutido la batalla contra el jefe. Él había basado toda su estrategia en la información que ambos recordaban de la prueba beta. Información que ahora sabían que era errónea. Era demasiado tarde. Y cuando Kibao empezó a parlotear sobre cómo Kirito dejó morir a Diabel, y sobre lo tramposo que era, o sobre esa nueva palabra repugnante que inventaron, Argo solo quería arrancarse los pedazos y dárselos de comer al pez roca hacían. ¿Cómo podía ese bastardo ser tan estúpido, tan insensible? ¿Por qué creía tener derecho a asumir lo que Diabel quería? Solo porque el jugador había hablado con él un par de veces. Argo lo sabía mejor. Sabía que Diabel había ordenado a todos que se mantuvieran alejados porque buscaba obtener la bonificación de último golpe, que otorgaba una pieza de equipo especial. En cierto modo, murió por su avaricia. Pero para Argo, eso no significaba en absoluto que Diabel mereciera menos que los más altos honores y respeto que podían ofrecerle. Aunque dudaba en llamarlo héroe a él o a nadie, la corredora de información sabía a ciencia cierta que, de no ser por Diabel tomando el control y animando a los jugadores, les habría llevado mucho más tiempo derrotar al primer jefe. Algunos insensatos, entre ellos Kibao, podrían incluso haber pensado que podrían derrotar a Ilfan solos y haber muerto por exceso de confianza. Pero intentar linchar a Kirito, el jugador que tomó el control y los guió a la victoria tras la caída de Diabel, no era la forma de honrar su memoria. Lo que Kibao había hecho casi destruyó todos los esfuerzos de Diabel. Lo habría hecho si Kirito no se hubiera convertido en un chivo expiatorio. El corredor de información Argo. Estaba tan concentrada que Argo no notó que los dos jugadores se acercaban hasta que estuvieron justo a su lado. Dando una voltereta hacia atrás, puso distancia entre ella y los dos disfrazados de ninjas. Y entonces gimió. Dios mío. ¿Por qué me persiguen otra vez? Ya les dije que no tengo lo que quieren. Corredor de información Argo, es de suma importancia para nuestro señor que obtengamos la información que ya le notificamos y que se cree que está en su poder. Y como dije no lo tengo. Poniendo los ojos en blanco ante su forma de hablar tan formal, Argo se tensó, preparándose para salir corriendo. Esos dos ninjas pertenecían a un grupo llamado Fumaningun y la habían estado molestando durante los últimos días. Querían información, lo cual era justo lo que necesitaba. Pero ella no tenía esa información, y eso la molestaba. Lo que la irritaba aún más era que no le creyeran. Nuestro señor cree firmemente en ti, si ese señor tuyo está tan seguro, entonces no necesitan mi confirmación, ¿verdad? Ay. No tengo tiempo para esto. Hasta nunca. Con su gran destreza, Argo saltó del tejado. Los suaves golpes que oyó y una rápida mirada por encima del hombro le indicaron que los ninjas seguían siguiéndola. Con el ceño fruncido, corrió hacia el teletransportador, con la esperanza de perderlos en el segundo piso. Kibao, será mejor que no pierdas el tiempo o me cabrearé. Parecía que alguien había escuchado sus plegarias, pues justo cuando llegaba al teletransportador previamente desactivado, este brilló de repente, sobresaltando a los jugadores cercanos, que seguían discutiendo sobre la batalla contra el jefe. Sin dudarlo, Argo se metió en el dispositivo. Urbus. Vio a Kirito en cuanto llegó al segundo piso y se escondió inmediatamente detrás de él.
Entonces, cuando los dos ninjas entraron, la corredora de información sintió una profunda satisfacción cuando la mirada de Drifter se endureció y los detuvo, mientras el resto del grupo también se colocaba entre Argo y sus perseguidores. ¿Y ahora, qué crees que estás haciendo? El ninja que Drifter sujetaba forcejeó un rato para liberar su mano antes de rendirse. Él y su compañero procedieron entonces a lanzar una mirada de desaprobación al grupo, que ignoraron sumariamente. Bien. Nuestras palabras son solo para los oídos del corredor de información Argo, compañero de prisión. Drifter arqueó una ceja y se giró hacia Argo, quien en silencio pronunció la palabra cosplayers. Soltando al ninja, se pellizcó el puente de la nariz. Mira, no sé por qué hablas ni te vistes así, pero somos, como dices, compañeros de prisión. No sé qué información tenga algo que quieras, pero dejó muy claro que no la tiene o que no está dispuesta a venderla. ¿No crees que estás siendo insoportable al perseguirla cuando ya se ha negado? Los dos jugadores intercambiaron miradas, pero no se apartaron ni respondieron. Drifter no tenía muchas ganas de lidiar con ellos, además de todo lo ocurrido hoy, pero no tenía otra opción. Retrocedamos un paso. ¿Quién eres exactamente? Nuestros nombres no importan, compañero prisionero. Solo somos espadas al servicio de nuestro señor. Pertenecen a un gremio de aspirantes a cosplayers llamado Fumaningun. Espera. ¿Te refieres a esos tres tipos que andaban jurando lealtad a gente al azar en la beta? Ahora que se había revelado el secreto, Kirito ya no tenía tantas preocupaciones por mencionar la prueba beta como antes. Su arrebato hizo que los ninjas lo miraran, en lugar de simplemente mirarlo directamente a él y Argo, como lo habían estado haciendo. Cuando eso sucedió, Drifter vio el momento exacto en que sus ojos se abrieron de par en par tras sus máscaras. Al unísono, hicieron una reverencia. Nuestras disculpas, poderoso guerrero. No sabíamos que estábamos en presencia de quien mató a la bestia inmunda que nos tenía cautivos en el piso inferior. ¿Qué? Eso dejó a Kirito y a todos los demás paralizados. No era difícil entender a qué se referían los cosplayers, pero la pregunta era, ¿cómo lo sabían? Argo rió disimuladamente al ver la expresión de asombro de Drifter. No era algo que viera a menudo. Por desgracia para ella, tras disculparse, los ninjas huyeron y desaparecieron en un callejón, como era de esperar. Eso hizo que todos se volvieran hacia el corredor de información, y ella tragó saliva al ver la sonrisa casi inexpresiva de Drifter. Creo que tienes que dar algunas explicaciones, pequeña rata. Jeje. Poco después, el grupo se encontró en uno de los cafés ocultos de Urbus, gracias al conocimiento beta de Kirito. Habían decidido que la incursión del jefe era suficiente emoción para el día, y que aprovecharían el resto para charlar y descansar. ¿Por dónde deberíamos empezar? ¿Y qué tal porque los ninjas estaban siguiendo a Argo? Sí, debes venir a buscarme inmediatamente, Yu-chan. Considerando que acabamos de salvarte el pellejo, Argo, creo que es una pregunta justa. El corredor de información mostró una expresión de dolor que no engañó a nadie. Finalmente, Argo esbozó una enorme sonrisa. Bueno. Será gratis solo porque me ayudaste, ¿de acuerdo? Querían saber sobre cierta habilidad de la beta. Como solo está disponible después de desbloquear el segundo piso, y viendo todos los cambios que hizo el viejo Kayaba, no quería vendérsela sin verificarla, pero Fumaningun no estaba dispuesto a esperar. ¿Quiénes son esos tipos de todos modos? Antes de que Argo pudiera exigir el pago, Asuna y Sinon aún no estaban acostumbradas a cómo funcionaba la mente del pequeño gremlin, Kirito respondió, ignorando su puchero. Solo había 3 durante la beta. Se disfrazaban de ninjas y shinobis, y, siempre que se encontraban con alguien, lo asesinaban, o al menos lo intentaban, o le ofrecían sus servicios, como si fueran sus señores. Son un grupo raro. Ay, Kibo tiene razón. Y tienen más gente que los apoya. Aunque detuvieron el negocio de los asesinatos. El cosplay sigue vigente, pero incluso ellos entienden la situación. Se escucharon asentimientos en la mesa. Al final, Fumaningun no le hacía daño a nadie. Estaban dispuestos a pagarle a Argo por la información, aunque fueran algo enérgicos.
pero ella no estaba dispuesta a venderla. Drifter golpeó la mesa para llamar la atención de todos. Dejando eso de lado, hay algo que me preocupa más. Uno de los ninjas reconoció a Kirito como el que mató a la bestia inmunda. Solo puede referirse a Ilfan. Si la noticia corre tan rápido, será solo cuestión de tiempo antes de que se sepa también lo que sucedió después. Una vez más, el grupo asintió. Solo Argo parecía confundido, pero lo que dijo el corredor de información a continuación los dejó a todos boquiabiertos. ¿Te refieres a todo el asunto del batidor? C. ¿Cómo estás? Espera, ¿quieres decir que no sabes nada sobre la transmisión en vivo? Al ver las miradas atónitas que tenían Kirito, Drifter, Asuna, Sinon, Nautilus y Yuna, Argo silbó. Vaya, mierda. Con razón están tan tranquilos. A Kayaba se le ocurrieron algunas ideas nuevas desde la beta. ¿Ven ese nuevo icono de cámara en sus menús? Ahora está gris, pero durante la incursión transmitía la pelea desde una vista aérea. Me dio un susto de muerte cuando apareció. Nunca imaginé lo angustioso que podía ser ver pelear a otro. Pero, eso significa que todos los jugadores lo vieron. ¿Sí? Y lo que pasó después también. La transmisión solo se detuvo cuando todos salieron de la sala del jefe. Pero por si sirve de algo, estoy contigo, Killbow. El chico no escuchó lo último, o si lo hizo, no respondió. Kirito bajó la cabeza y golpeó la mesa con la frente. Ark. Demostrado ser cierto. Otro funcionario del gobierno, miembro del equipo de rescate de víctimas del caso Sword Art Online, emitió hoy una declaración confirmando que lo que vimos fue, efectivamente, una transmisión en vivo. También se ha confirmado que el jugador conocido como Diabel, cuya verdadera identidad se mantendrá en el anonimato, perdió la vida a los 10 segundos de su muerte en el juego. Acompañamos a su familia Y. Kikouka apagó el televisor y se frotó las sienes. Por fin había superado las consecuencias de la incursión del jefe de hoy. El día había comenzado con mucha confusión y pánico, luego una reprimenda de su jefe, y luego otras 47 reprimendas de los familiares de todos los participantes en la batalla. También estaban la hermana y la madre de Diabel. Kikouka no sabía cómo lidiar con una mujer que lloraba, y mucho menos con dos. Y, finalmente, tuvo que lidiar con los medios de comunicación. Claro, aunque este día estaba a punto de terminar, las repercusiones no. Pero prácticamente no podía hacer nada más que esperar que la siguiente batalla contra el jefe no fuera tan peligrosa. Chapter 22. Chapter 22, FNC. Una cafetería apartada en la ciudad de Urgus, segundo piso de Aincrad. 7 personas estaban reunidas alrededor de una mesa, discutiendo un montón de cosas. Salvo un hombre que parecía tener 19 o 20 años, los demás eran todos adolescentes, algunos de apenas 14 años, otros de casi 17. En ese momento, uno de los chicos se golpeaba la cabeza contra la mesa, mientras los demás contenían la risa. Una chica le dio unas palmaditas en la espalda intentando consolarlo. Listo, listo. Todo va a estar bien, Kirito. Al menos nos tienes a nosotros. Gracias, Yuna. Lo digo en serio. Kirito levantó la cabeza y esbozó una mueca irónica. No se quejó ni intentó justificar sus acciones. Sabía que esto último no era necesario, pues todo el grupo entendía su razonamiento, y que lo primero era inútil. Drifter también notaba el resurgimiento de algunos de sus rasgos antisociales. El joven espadachín seguía pensando en lidiar él solo con todo el desprecio y el odio que seguramente recibiría debido a su condición de golpeador. Esa mentalidad necesitaba cambiar, pero no era algo que sucedería de la noche a la mañana. Pequeña rata, ¿cuándo saldrá la guía 2.0? ¿No estás un poco ansioso, Dribow? Dale tiempo a una chica. Negando con la cabeza ante la risa ahogada de Argo, Drifter le alborotó el pelo como sabía que la molestaba. Cuando ella lo fulminó con la mirada, él simplemente le devolvió la sonrisa. Te cobro el doble solo por eso. Ahora tenemos nuestro propio probador beta, G. Aunque dijo eso, Drifter se aseguró de sonreír y apretar el hombro de Argo, así que ella supo que su insufrible expresión de suficiencia era solo una broma.
El corredor de información hizo lo que correspondía como adulto y le lanzó una grosería. Mientras tanto, Kirito levantó la mano tímidamente. No sé si puedo ayudar mucho, Drifter. Durante la beta, estaba bastante concentrado en completar el laberinto. Argo es quien lo sabe prácticamente todo. Maldita sea. ¿De qué lado estás, Kirito? Estoy intentando chantajear a alguien. Nautilus rió entre dientes, mientras Asuna, Sinon y Yuna reían disimuladamente. Argo se rió a carcajadas sin ninguna preocupación. Drifter y Kirito tuvieron que esforzarse por ocultar sus sonrisas. El espadachín asintió agradecido al lancero, sabiendo que Drifter había hecho todo eso para olvidarse del dilema del batidor. Bien, pues. Querido agente de información, cuando complete la guía, no olvide enviarnos una copia, ¿quiere? Mientras tanto, exploraremos el segundo piso. Sinon golpeó la mesa para llamar su atención, y todos asintieron. Decidiendo que ya tenían suficiente emoción por hoy, el grupo encontró una posada y alquiló habitaciones para cada uno. Justo cuando Drifter estaba a punto de entrar en la suya, Argo le tiró de la manga. ¿Puedo hablar contigo, Yu-chan y Naobo un minuto? Sí, por supuesto. Curioso, Drifter tocó primero la puerta de Yuna, y luego los tres se dirigieron a la habitación de Nautilus. Una vez que el chico los dejó entrar y cerró la puerta, Argo y Yuna se sentaron en la cama, mientras los dos chicos ocupaban las sillas. Está bien, Argo, cuéntalo. ¿Qué pasa y por qué no pudiste decirlo delante de los demás? Por primera vez desde que la conoció, Drifter vio a la corredora de información visiblemente incómoda. Se retorció en el sitio, antes de concentrarse en Nautilus. Se trata de ti, Nautbow. Durante la pelea contra el jefe, hubo un momento en que Ilfan casi te vence. No intentaste huir ni bloquear. ¿Puedes decirnos por qué? Drifter frunció el ceño. Era algo que él también había notado y esperaba contárselo a sus amigos, solo a ellos tres. Por mucho que le agradara la corredora de información, se estaba extralimitando. Argo, no, Drifter, deja que Nautilus responda. Esto es importante. Y Drifter lo supo. Sino por la forma en que Argo de repente empezó a hablar con normalidad, sí por cómo Yuna y Nautilus se tensaron. No había indicio más claro de que algo andaba mal. Drifter no sabía qué hacer ahora. Durante la incursión del jefe, su primer pensamiento fue que Nautilus se quedó paralizado de miedo. Era más que comprensible. El espadachín era un adolescente de 16 años, que por derecho propio debería estar asistiendo a la escuela como cualquier otro niño. Pero allí estaba, atrapado en un juego mortal, luchando por su vida y su libertad, y enfrentándose a un monstruo que dejaba en ridículo las historias de terror. Si no sintiera miedo, Drifter sospecharía que no era humano. Pero entonces, al ver la mirada de Nautilus, su reticencia, la forma en que luchaba por mover su cuerpo, empezó a pensar que quizá fuera algo más. Había mucho miedo, sin duda, pero Drifter no creía que esa fuera la razón por la que Nautilus se comportaba como si estuviera petrificado. El único problema era que no sabía qué más podía ser. Y tampoco sabía cómo abordar el tema. Bueno, ahora Argo lo había hecho por él. Yo, no sé. Mi cuerpo simplemente se quedó paralizado. Quería moverme, quería escapar, hacer algo, lo que fuera. Pero simplemente no podía moverme. Yo estaba paralizado por el miedo. Yuna extendió la mano por encima del espacio que los separaba para tomarla de Nautilus. Como su amiga más antigua, sabía cómo consolarlo, aunque fuera un poco. Naobo, lo siguiente también es muy importante. ¿Te pasó antes? ¿Te congelaste cuando te pusieron en una situación de vida o muerte? Ese sí, una vez. El día que empezó Sao, antes del anuncio de Callaba. Yuna, me salgo. Con mucho esfuerzo, Nautilus asintió y luego levantó la vista de donde había estado observando sus puños apretados. Drifter vio las lágrimas correr libremente por su rostro y le puso un brazo sobre los hombros en señal de apoyo. Frente a él, Argo se animó. Entonces sé cuál es tu problema, Naobo. Sí, yo también. Soy un cobarde.
Con un bufido autocrítico y una risa seca, Nautilus murmuró algo. Drifter estaba a punto de discutir cuando Yuna se levantó de repente y fulminó con la mirada a su amigo. Eiji, no eres un cobarde. No vuelvas a decir eso. Ignorando el uso del verdadero nombre de Nautilus, Drifter apretó su agarre alrededor de su hombro. Tienes razón, Naut. Eres lo más alejado de un cobarde que he visto. ¿Recuerdas el laberinto? Mantuviste tu posición por Yuna y por mí incluso cuando estabas casi muerto. Y hoy, cuando todos entraban en pánico, te apresuraste a detener al jefe. Un cobarde no haría eso. No, un cobarde ni siquiera estaría en el grupo de asalto ni en el laberinto, para empezar. Puedes sentir miedo, Naut. Todos lo sentimos. Pero juntos superaremos esto. Yuna y Drifter se unieron para ayudar a su amigo Zenithou a sacarlo de su culpa. Aún seguían en ello cuando Argo, cuya presencia había sido un poco olvidada, se aclaró la garganta para llamar su atención. Por muy conmovedor que sea esto, creo que no están entendiendo el punto. ¿De qué estás hablando, Argo? La corredora de información se encogió de hombros. Aunque había empezado la conversación muy en serio, ahora estaba reclinada en la cama, apoyándose en los codos, y parecía divertirse observándolos. Drifter la fulminó con la mirada, pero su sonrisa no flaqueó. Piensa, Dribou, piensa. Naubou dijo que la primera vez que se quedó paralizado fue antes de que Kayaba lo anunciara todo, ¿no? Siendo así, ¿por qué Naubou estaría paralizado de miedo si aún no sabía que la muerte era real? El vagabundo se detuvo. Yuna se detuvo. Nautilus también. Todos miraron a Argo, y ninguno pudo encontrar una respuesta. Así que solo miraron al corredor de información, atónitos. Aunque no son buenas noticias, son mejores que la otra opción. Sí, Naubou, ten un FNC. El trío quedó demasiado aturdido para hablar por un rato. Finalmente, Yuna planteó la pregunta muy lentamente. ¿Qué es un FNC, Argo? Inconformidad con Fuldive. Antes de que vuelvas a preguntar, es cuando hay un problema de conexión entre el cerebro y el nervejear. Como los cascos se producen en masa, no se pueden ajustar a todos, así que una de cada 250 personas tiene FNC. Argo se detuvo para ver si lo seguían y, anticipándose a la siguiente pregunta, continuó. Eso sí, vi bastantes FNC durante la beta, así que la proporción real es superior a 1 por cada 250. Y se presentan de muchas formas. Algunos eran jugadores que ni siquiera podían caminar bien porque, mientras su cerebro le indicaba a su pierna izquierda que avanzara, el nervejear malinterpretó que querían flexionar el codo derecho o algo así. Otros sienten náuseas o mareos. Y mucho más. Básicamente, cada persona tiene FNC, si lo tiene, se manifiesta de forma diferente. Dándoles algo de tiempo para asimilar lo que decía, Argo abrió su menú y sacó un trozo de pan dulce que había comprado antes en la cafetería. Entonces, el problema de Nautilus es que él y el nervejear no encajan bien. Y no porque se paralice de miedo. Sin ánimo de ofender, Naut. El chico negó con la cabeza en silencio para indicar que no se había llevado nada. Mientras tanto, Argo asintió en respuesta a la pregunta de Drifter. Básicamente, sí. O al menos creo que es eso. La verdad es que no veo otra razón. Cuando estás en una situación tensa y la adrenalina te corre por las venas, tu cerebro y el nervejear se envían señales. A veces, se produce algún malentendido y simplemente te quedas paralizado. Eso fue lo que pasó hoy. Debido a su comportamiento, Drifter a veces olvidaba lo inteligente que era Argo. Pero el hecho de que una adolescente como ella pudiera mantener una red de información tan extensa como la que tenía era un testimonio de sus capacidades. Frotándose el puente de la nariz, suspiró. Creo, es suficiente por hoy. Nautilus, encontraremos la manera de superar esto, ¿entiendes? No puedes sentirte mal por eso, no cuando tienes gente que se preocupa por ti tanto como nosotros. Y Argo, gracias. Aunque te vendría bien un poco más de tacto la próxima vez. La corredora de información le sacó la lengua, y Drifter sonrió.
Luego, se giró hacia Nautilus, quien hizo todo lo posible por disimular su tristeza con una sonrisa irónica. Le dio una palmadita en el hombro y se levantó. El espadachín estaba decididamente, y comprensiblemente, deprimido por la noticia. Era el tanque del grupo, quien se suponía que debía proteger a los demás. ¿Cómo iba a hacerlo si, en cualquier momento, podía quedar paralizado? Sin mencionar, por supuesto, el peligro para su vida. Drifter sabía que, en ese momento, Nautilus debía estar experimentando una serie de sentimientos. Miedo, pavor, vergüenza. Y poco podían hacer para ayudarlo. Tras varios abrazos más y susurros de consuelo, Yuna siguió a las otras dos fuera de la habitación de Nautilus. En cuanto se cerró la puerta, la cantante rompió a llorar. Argo la abrazó al instante. Calla, calla, Yu-chan. Nauboru es fuerte, mucho más de lo que cree. Ahora tú también tienes que ser fuerte por él. Yuna sollozó y asintió. Vacilante, Drifter se acercó y rodeó la espalda de Yuna con el brazo, abrazándola con fuerza. Luego, la acompañó a su habitación. Después de que la cantante abriera la puerta, se volvió hacia la agente de información. Argo, ¿crees que podrías quedarte un rato con ella? Solo para asegurarte. Puedes contar con ello, Dribou. Vamos, Yu-chan. Tras abrazar a Yuna una vez más, Drifter se dirigió a su habitación. Se quitó la armadura y el arma, y se tumbó boca abajo en la cama, con la cara pegada a la almohada. Mierda. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.